ustedes agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional San Martín por ser la sede de este tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, y agradecer de igual manera a INSEGA, quien viene colaborando con estos desarrollos estudiantiles académicos a fin de contribuir en el quehacer jurídico nacional. Acabo de llegar a la hermosa ciudad de Las Palmeras, una ciudad reconfortante con bastante calor. Me acoge en esta tarde para conversar con ustedes acerca de una rama del derecho público cuya efectividad ustedes lo van a conocer el próximo año cuando se realicen las elecciones regionales y municipales. Esta rama del derecho, que aparentemente es nueva en el derecho público, lo que viene generando es una especialización. Hay muy pocos especialistas en derecho electoral. Por ejemplo, para inscribir un partido político, para inscribir una candidatura, para inscribir movimientos regionales, para defender un partido en sede electoral o para defender al alcalde ante una vacancia o una suspensión de autoridades. He escogido para esta tarde conversar con ustedes la reforma electoral que está integrada en un paquete legislativo, y vamos a desglosar las innovaciones con relación al derecho electoral que viene en este Código Electoral. Lo primero que tenemos que conocer es cómo estamos dimensionados a nivel nacional para poder trabajar el derecho electoral. Tenemos 25 regiones, tenemos 196 provincias, tenemos 1.867 distritos a nivel nacional. Tenemos 12.000 autoridades que se van a elegir el próximo año. ¿Cuánto se está gastando en presupuesto público? ¿Cuánto se está solicitando en presupuesto para el próximo año? 600 millones de soles. 600 millones para elegir a 12.000 autoridades. De esa parte, 305 millones es para el Jurado Nacional de Elecciones y el resto para la OMPE. Porque el proceso electoral que se avecina se va a convocar el 10 de enero del 2018. 10 de enero del 2018. ¿Y cuándo son las elecciones? El 7 de octubre de ese año, para elegir 12.000 autoridades. ¿Y cuántos candidatos se presentan? 150.000 candidatos. Partidos políticos, movimientos regionales, alianzas electorales, organizaciones políticas provinciales, organizaciones políticas electorales. ¿Cuántos jurados electorales especiales se va a instalar a nivel nacional? 100 jurados electorales especiales. 100 jurados electorales que necesitan un secretario, que necesitan fiscalizadores, fiscalizadores de hoja de vida, fiscalizadores del local de votación, fiscalizadores provinciales, fiscalizadores por distrito. Es una gran oportunidad para que muchos de ustedes puedan participar también desde el ámbito electoral y cuidar el proceso electoral. Sin embargo, a esta convocatoria del 10 de octubre, del 10 de enero del próximo año, tenemos que sumar algunas fechas importantes que ya se dieron antes del Código Electoral. Por ejemplo, el cierre del padrón electoral. Yo soy de Loreto, pero estoy viviendo en Tarapoto. Y el día de la elección yo tengo que regresar a Loreto, si no me ponen una multa. Quiero hacer mi cambio de domicilio. Hoy día quiero hacer mi cambio de domicilio. Ya no puedes hacer el cambio de domicilio. El padrón electoral se cerró el 22 de octubre. Es decir, la dirección que tienes en tu DNI, como no has hecho el cambio de domicilio, tendrás que votar en el domicilio que figura en tu DNI. Yo quiero ser candidato por un partido político y no he renunciado a mi partido. Tampoco puedes, porque la renuncia de los partidos para postular por otro cerró el 9 de octubre. 9 de octubre que acaba de pasar. Un año antes hay que renunciar.
A todo esto se acaba de aprobar el día de hoy en el Congreso de la República. Decía que los candidatos tienen que tener por lo menos 2 años de domicilio para postular. Y el Congreso nos ha aprobado el día de hoy que también pueden postular los nacidos en el lugar. Es o 2 años de domicilio o haber nacido en determinado lugar. Si nos ponemos a analizar esta última norma, que el día de hoy fue aprobado en el Congreso y se va a publicar en los próximos 15 días, pónganse a pensar ustedes, para el próximo año, la idea de un alcalde es elegir al buen vecino, aquel que esté en contacto con su comunidad. Pero aquella persona que ha nacido en un lugar y está 40 años viviendo en otro lugar y que nunca ha estado en la zona, no tiene interacción con los vecinos, un foráneo, ahora puede ser candidato a elecciones regionales y a elecciones municipales. Esos son los cambios que el Congreso de la República nos viene aprobando. Los nacidos en el lugar. Pero conversemos un poco sobre el Código Electoral y la innovación. Una propuesta desde el Jurado Nacional de Elecciones es que nosotros tenemos en la actualidad 77 normas electorales. 77 normas, y cuando me refiero a ello digo leyes orgánicas de elecciones, leyes de elecciones municipales, ley de elección regional, reglamento de partidos políticos, reglamento de encuestadoras, reglamento de personeros, directivas, protocolos, normas dispersas. Acaban de tener ustedes al maestro Aníbal Torres, que nos habla de un código civil. En un solo código tenemos toda la normativa sistematizada. Ese es el planteamiento para la reforma electoral, un código electoral, donde puedan ustedes tener todas las normas electorales vinculadas al proceso electoral. ¿Cuáles son las ventajas de tener un código? Primero, la sistematización y ordenamiento de las leyes electorales. Lo segundo, seguridad jurídica. El personero, el operador, va a poder conocer cuáles son las normas en un solo código que se aplican a un proceso electoral. Y a veces los personeros no conocen, si una ley ya es complicada de entenderla y de aplicarla, imagínense ustedes 77 leyes electorales al mismo tiempo. No terminas de conocer una ley para conocer otra, y la tienes que conocer en poco tiempo. Este código electoral, que es la unificación de las leyes electorales, la sistematización, debería tener en primer lugar principios electorales. Uno de esos principios electorales es la lealtad constitucional. Todo nuestro sistema jurídico se rige y se desprende de la Constitución. Y las leyes electorales se sujetan también a esa Constitución de 1993. Otro principio es la legitimidad democrática. Y cuando hablamos de legitimidad democrática, es que el perdedor acepte el resultado en unas justas electorales democráticas. Se ha visto en la historia del Perú que como no se aceptan los resultados, golpe de Estado. Esta legitimidad democrática garantizaría entonces que los grupos que pierdan una elección acepten el resultado, siempre y cuando se cumpla con las normas electorales y las leyes respectivas. Y lo más importante de estos principios electorales, el precedente electoral. En Tribunal Constitucional hablamos del precedente constitucional vinculante para resolver un caso, y en adelante todos los siguientes casos se tienen que resolver conforme este precedente. En el derecho electoral no se tiene. Las resoluciones del jurado se resuelven para un caso en concreto, pero cuando viene un nuevo caso parecido, se cambia el criterio. Y por ello, este código electoral intenta implementar el precedente electoral. Si un alcalde contrata a un familiar en 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y les voy a poner un caso en concreto. Si yo les pregunto a ustedes,
¿Es posible que el alcalde pueda contratar a su conviviente? Su conviviente, ¿eh? ¿Es posible? ¿Es posible contratar a su conviviente, a la amante del alcalde, que sea la secretaria general? ¿Qué me dirían? Recuerden un detalle. En nuestra legislación, para probar el matrimonio, ¿cuál es la prueba objetiva? La partida de matrimonio. Para probar la convivencia o la unión de hecho, ¿cuál es la prueba objetiva? A ver, yo puedo tener los 2 años, pero ¿cuál es la prueba objetiva? Tiene que haber un reconocimiento judicial, una declaración judicial de unión de hecho. Si no tiene la declaración judicial de hecho, ¿se reconoce la convivencia? No se reconoce, por lo tanto se puede contratar a la conviviente. Se puede contratar a la conviviente. Y eso sería materia de una vacancia, se puede presentar la vacancia. Pero en el análisis, prueba plena, prueba objetiva, ¿cuál es la prueba? Si no hay declaración judicial de convivencia y nos sujetamos a la ley, principio de legalidad, pero le plantean una vacancia. De igual manera le plantean una vacancia a una autoridad por contratar a un familiar, pero este familiar, por ejemplo en mi caso, yo soy Cabrejo, sin S, pero contratan a un familiar cuyo padre es Cabrejos, con S. ¿Viene a ser mi familiar? ¿Vendría a ser mi sobrino? Tiene una S, una letra. Pero el error material es en un escrito, no en una partida de nacimiento. ¿Y cómo se prueba el entroncamiento? A través de la partida de nacimiento o la partida de matrimonio. Pero la partida de nacimiento, si hay un error, tendría que haber una anotación marginal. Si ustedes van a un notario o a un juez para un testamento o por una sucesión intestada, ¿qué le va a decir el notario? ¿Es su familia o no es su familia? El error con la S. ¿Es su familia o no? No sería su familia. Tiene una S adicional. ¿Y qué te diría? Rectifica tu partida. Pero vía judicial o vía notarial hay que subsanar. Y eso lo hace el titular. Pero en un proceso de vacancia, donde tienes que resolver, no vas a esperar que se subsane el error en la vía judicial, que se subsane el error en la vía notarial. Tienes que resolver. Y tú tienes las partidas. Por un lado está bien la partida, por el lado de la autoridad, pero por el lado del familiar contratado está mal la partida. ¿Cómo resolvería? ¿Fundado o infundado? Infundado, no procede la vacancia, porque no se ha logrado probar el entroncamiento familiar. ¿Y por qué no se aprobó el entroncamiento familiar? Porque hay un error en la partida del familiar que se ha contratado en la municipalidad. ¿Para eso qué se necesita? Precedente electoral. Así como se resuelve este caso, de igual manera todos los casos tendrían que resolverse de la misma manera. Pero estos principios electorales nos lleva a lo que está pasando el día de hoy, a una innovación, la abstención electoral. En otros países, un año antes de las elecciones, un año antes, no se da ninguna norma electoral que altere el proceso. Y ninguna norma que altere el proceso, porque cuando uno se presenta como candidato o cuando uno quiere participar en un proceso electoral, tiene definidas las reglas de juego. Y si a mitad del camino me cambian las reglas de juego, por ejemplo, la ley de dádivas, estábamos en pleno proceso para elegir presidente de la República y en enero del 2016 la ley 3414, ley de dádivas, aquel que entrega dinero de manera propia, de manera directa, hace un ofrecimiento, es excluido como candidato. Salió a mitad del proceso. ¿Qué es lo que se pide en este código electoral? Un año antes, si las elecciones son el 7 de octubre del 2018, un año antes no se emita ninguna norma. Pero si observamos en la realidad, nuestro Congreso de la República
hemos superado el año, 7 de octubre 2017, estamos en noviembre y se siguen emitiendo normas para el proceso electoral de las elecciones regionales y municipales. ¿Qué garantiza el abstencionismo electoral? Seguridad jurídica. Si todos van a participar en un proceso electoral, tienen que conocer cuáles son las reglas de juego y no se cambien a mitad del camino. Porque si no, los participantes van a decir, ¿y ahora qué ley me van a aplicar? ¿La ley con la que estoy postulando o la ley nueva? Y cuando surgió el tema de la ley de dádivas, había un problema. El jurado le dice, oye, señores del Congreso, por favor, ustedes expliquen, aclaren para qué efectos tengo que aplicar esta ley. Y el Congreso le responde al jurado, bueno, tú, jurado, verás cómo aplica la norma. Entonces, ni el Congreso de la República quiso definir o aclarar para qué actos se tiene que aplicar la ley de dádivas. Se tuvo que resolver en el momento. Una innovación que está pasando hoy en día es la cuota paritaria. La cuota para que la participación de la mujer es el 30% en las listas de candidatos. 30%. Era el 25%, se subió al 30% en el año 2002. Si la cuota es el 30%, señores, y según las estadísticas del INEI hay más mujeres que hombres, en el Congreso de la República no llegamos ni al 30% de esa cuota, llegamos al 28%. A nivel de las regiones, como gobernadora regional de las 25 regiones, solo tenemos una mujer como gobernadora regional en Arequipa. Uno por una mujer, 0,5%. Y ni qué decir a nivel provincial. Y a nivel distrital, mucho menos. Y eso que la mujer se reconoció como ciudadana en 1955. Y la mujer está buscando espacios públicos, buscando la igualdad para participar en política. Pero ¿qué es lo que se plantea con el Código Electoral? Que esa cuota del 30% se eleve al 50%. 50% de hombres, 50% de mujeres en la lista de candidatos. Esto es un hecho real. En Lima se está presentando para el Colegio de Abogados de Lima, para la Junta Directiva, es la primera institución en la que viene aplicando esta cuota paritaria. La Junta Directiva, que está compuesto de 12 directivos para el Colegio de Abogados, elección que se va a realizar el sábado 25 de noviembre, ha solicitado 50% de presencia de hombres y 50% de mujeres para la Junta Directiva, para todas las listas que se presenten. Es la primera institución que ha colocado en su reglamento electoral la cuota paritaria. Pero en elecciones municipales y regionales, no solamente tenemos que elevar la cuota al 50%, porque ¿qué sucede en la práctica? Piden el 30%, y como piden el 30% para cumplir con ello, coloco a las mujeres y las coloco al final de la lista. Y como las coloco al final de la lista, por la cifra repartidora, no van a salir elegidas como autoridad. Ante esa situación, la reforma electoral plantea la alternancia de género. ¿Y qué significa la alternancia de género? Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Para garantizar de manera alternativa la presencia de la mujer en el aspecto público. Pero las listas municipales por lo general son números impares. Un alcalde, 5 regidores. Un alcalde, 7 regidores. 9 regidores. 11 regidores. Y como son impares, si hacemos la alternancia, sería un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y sobra un escaño. ¿Cuál es la propuesta de la reforma electoral? Que ahí donde sobre un escaño, ahí donde falte completar un escaño, ese escaño se le otorga a la mujer. Se le otorga a la mujer. ¿Y con eso qué estamos garantizando?
que una población que estaba como grupo minoritario en un primer momento, como las mujeres, tengan participación activa en la vida política. Pero en la práctica, ¿cuál es lo contraproducente de estas reformas? Se garantiza la participación de la mujer. Las mujeres van a estar en las listas de candidatos. ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Que las mujeres votan por los hombres. Y volvemos a lo mismo. Si garantizamos la participación de la mujer y terminan por los hombres, ¿cuántos podrían garantizar efectivamente ser elegidas como autoridad? En Bolivia, por ejemplo, es uno de los primeros países de avanzada para la alternancia de género. Ahí donde hay órganos colegiados en Bolivia, en todas las instituciones públicas, donde hay órganos colegiados, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. La mitad son jueces varones, la mitad son jueces mujeres. Órganos colegiados a nivel de todas las instituciones públicas. Y en el Perú se plantea solamente para gobernadores regionales, para alcaldes provinciales y para alcaldes distritales. Pero así como tenemos un problema para incentivar como una acción afirmativa la participación de la mujer, en las cuotas nativas, la cuota nativa es del 15%. 15% para que puedan participar los nativos en elecciones regionales y municipalidades provinciales. En la práctica, en estas últimas elecciones regionales del año 2014, ¿a cuánto asciende la representación de las comunidades nativas? 1%. 1% son elegidos autoridades como representantes de las comunidades nativas. Si no hacemos una acción afirmativa, para estas elecciones del 2018 tendríamos 0% de comunidades nativas representadas. ¿Y qué se plantea como una alternativa para que exista representación de estas poblaciones? Se plantea la cifra repartidora diferenciada. ¿En qué consistiría esa cifra repartidora diferenciada? Pongo un ejemplo. Si nosotros somos 300 personas en este coliseo, 300 personas que pueden votar, imagínense que solamente 40 personas que están presentes son nativos. 40 personas pertenecen a una comunidad nativa. Si nos vamos a un proceso de elecciones, 260 personas, que somos la mayoría, nunca vamos a votar por un nativo. Por lo tanto, si se presenta un nativo para ser autoridad, no va a salir elegido, porque tiene 260 personas que votan y son mayoría. ¿Y qué se plantea? La cifra repartidora diferenciada. ¿Cómo se aplicaría esta cifra repartidora diferenciada? Esas 40 personas que son de una comunidad nativa, entre esos 40, solamente esos 40 elegirían a su representante de la comunidad nativa. Entre los 40. Ya no participarían los 260, que son la mayoría. De esa manera, con la cifra repartidora diferenciada, se garantizaría que entre ellos puedan elegir sus representantes para gobiernos regionales y para las municipalidades provinciales. Y están protegidos también por convenciones internacionales. Y son acciones afirmativas. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra innovación que se plantea son las primarias obligatorias. Un militante, un voto. En el país, lo que se pide es que el sistema electoral, Jurado Nacional, OMPE, RENIEC, participen de manera obligatoria en la democracia interna de los partidos. Esto se ha puesto en el debate en el Congreso, y el Congreso, en primera votación, ha emitido una norma que dice: los partidos hacen su democracia interna y es facultativo solicitar el apoyo técnico del sistema electoral. Y el sistema plantea obligatoriedad, presencia obligatoria en la democracia interna. Porque ¿qué sucede si ustedes son elegidos en democracia interna? Todos los militantes votan por ustedes, pero a la cúpula partidaria no le agradas. No eres de su agrado de la cúpula partidaria.
momento de presentar la lista de candidatos, la lista oficial, te excluyen como candidato. Tú que has sido elegido por las bases, la cúpula tiene el manejo partidario. ¿Cómo se rompe ese manejo? Presencia del sistema electoral, fiscalización del padrón electoral, fiscalización del acta de votación, organización del proceso, con actas. Cosa que si a mí me excluyen como candidato, yo puedo apelar al Jurado Nacional de Elecciones y con las actas de fiscalización me pueden nuevamente incluir como candidato. Pero ¿por qué es importante la democracia interna de los partidos políticos? Porque garantiza la participación de todos los afiliados. ¿Para qué se forma un partido político? ¿Para qué se forma un movimiento regional? Para participar en elecciones. Y esa participación obliga también una participación transparente. Si yo participo, también quiero votar en una elección, quiero elegir a los candidatos de mi partido. Pero ¿qué hacen las cúpulas partidarias? Lejos de convocar a todos los afiliados, lo hacen por delegados. Un grupito de delegados escogen a todos los candidatos a nivel nacional. ¿Y por qué es una primaria obligatoria? Porque partido político que no realice democracia interna, partido político que no podrá presentar candidatos. Esa es una propuesta de la reforma electoral, que también se está debatiendo en el Congreso de la República. Otro punto importante para conversar son los peruanos residentes en el extranjero. 800.000 peruanos están distribuidos en los 5 continentes. Esos 800.000 peruanos que viven en el extranjero, que salieron por muchas condiciones, no tienen representantes en el Congreso. ¿Quiénes los representan a los peruanos en el extranjero? Los congresistas de Lima Metropolitana. Los 36 congresistas de Lima Metropolitana tienen que legislar para Lima Metropolitana y también para los peruanos residentes en el extranjero. ¿Y quién está viendo su condición migratoria? ¿Quién está viendo las divisas que ingresan al Estado? ¿Quién está viendo la problemática migratoria de ellos? No tienen representantes. ¿Cuál es el planteamiento desde la óptica del sistema electoral? Que tengan representación en el Congreso. ¿Cuántos representantes mínimamente deberían tener por la población, que son 800.000? 5 escaños en el Parlamento. Ahora, estos 5 escaños se podría tener 125 congresistas más 5 residentes en el extranjero, harían 130, o aumentar 5 escaños más en el Congreso. ¿Cuál es el beneficio para los peruanos residentes en el extranjero? Tendrían contacto directo con su representante, su problemática, sus atenciones, porque los peruanos en el extranjero no la pasan tan bien, tienen problemas en el extranjero, pero son desatendidos porque llega la Cancillería, llega al consulado y se perdió el trámite. Otra innovación que se plantea en el Código Electoral es las encuestadoras electorales. Hoy en día, 7 días antes está prohibido realizar encuestadoras. No pueden divulgar las encuestas. Si el domingo son las elecciones, el domingo anterior es la última ocasión para publicar encuestadoras. Esta es una norma del año 1997 que se mantiene vigente. Pero 1997 no es el 2017. Hoy tenemos el Facebook, tenemos las redes sociales, y hasta un día antes se van moviendo las encuestadoras. Y cada uno ya sabe cómo va la tendencia. ¿Cuál es la idea de prohibir en el año 97, una semana antes, las encuestadoras? Porque decía que las encuestadoras influyen para que puedan votar por cierto candidato. Año 97. En el año 2017 se ha comprobado que las encuestadoras no influyen la votación de los ciudadanos. Por lo tanto, se pone una prohibición a 24 horas. 24 horas antes del proceso, no hacer ningún tipo de difusión de encuestadora electoral. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos hoy en día
día, con las redes sociales, con las campañas, con la hoja de vida, ya se genera una intención de voto. Y así la encuestadora diga A, los ciudadanos no se van a dejar influenciar por ese A. Tiene ya un voto consolidado para el día de las elecciones, que no se ve alterado por las encuestadoras. Sí. Las encuestadoras electorales se inscriben en el Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando se inscriben, ustedes van a ver, a partir de la convocatoria, las encuestadoras sacan una ficha técnica. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el error? ¿Cuántas son las personas que han sido encuestadas? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito, probabilidades de fracaso? ¿Cuál es la tendencia? Si no publican la ficha, las encuestadoras son sancionadas. Estamos hablando en época electoral. Ahora estamos en época no electoral porque no hay convocatoria. Por lo tanto, ustedes pueden ver en los diarios intención de voto en polémica municipal, intención de voto. Claro, no se fiscaliza porque la actividad electoral empieza con la convocatoria de elecciones. Ahí tienen que publicar la ficha, hay un registro de encuestadoras que está publicada en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Y si se detecta una encuestadora que no está inscrita y está haciendo publicidad de encuestas, la sanción son 5 UITs y la posible cancelación para hacer encuestas de intención de voto. Siguiente, por favor. Los jurados electorales especiales. Habíamos señalado que se van a instalar 100 jurados electorales especiales. Pero estos jurados electorales son temporales en el tiempo. Viene el proceso electoral, se activa, termina el proceso electoral y se retira. Lo que se plantea son jurados electorales permanentes, los 4 años. ¿Cómo está constituido un jurado electoral especial? Un juez superior de la jurisdicción, un fiscal superior de la jurisdicción y el tercer miembro es un ciudadano. Un ciudadano que puede tener estudios universitarios o no, que puede ser sorteado de la jurisdicción. ¿Por qué es importante este tercer miembro? Este tercer miembro recibe una capacitación. ¿Cuánto tiempo lo capacitan para poder enfrentar el proceso electoral? 48 horas. En 48 horas tiene que conocer, si no conoce derecho administrativo, derecho constitucional, derecho electoral, derecho procesal, plazos, nulidades, 48 horas. Y como ya está capacitado, tiene que salir ahora a enfrentar el proceso electoral. Y este ciudadano, su voto puede excluir un candidato, su voto puede declarar la nulidad de un proceso electoral. Y este ciudadano, ¿cuánto gana por ser miembro del jurado electoral especial? ¿Cuánto están ganando? Igual que un juez superior, 18.000 soles. ¿Qué es lo que se plantea? Que ese tercer miembro sea un abogado elegido por los colegios de abogados de la jurisdicción. Y que esos jurados ya no sean temporales, sean permanentes, los 4 años. Y así tendríamos paridad en derecho. Un juez que conoce derecho, un fiscal que conoce derecho y un abogado que conoce derecho. Paridad jurídica, especialización y permanencia en el tiempo, 4 años. Estos jurados electorales especiales también podrían ver vacancia, suspensión, nulidades, inscripción de personeros, inscripción de encuestadoras, pero de carácter permanente en el tiempo. Y con la paridad de insertar un abogado como parte del jurado electoral especial. Esta también es una propuesta que se está debatiendo en el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Y algún tema también que es importante hoy en día, el acoso político. Muy diferente del acoso sexual. Muchas mujeres pueden pasar por la calle y son víctimas de un piropo sexual o a veces de una agresión sexual por parte de una persona. Si eso sucede con una mujer que no participa en política,
Imagínense ustedes cuando una persona es autoridad, cuando una mujer es autoridad, es mucho más grave. Cuando son candidatas, mujeres que son candidatas, vean en televisión, ¿cuáles son las preguntas que le hacen a un hombre cuando está postulando? ¿Cuál es tu política pública? ¿Qué vas a implementar? ¿No? ¿De qué manera lo vas a hacer? Y el periodista hace preguntas de corte político. Pero cuando la mujer se presenta como candidata, ¿qué le preguntan? ¿Qué sabes cocinar? ¿A qué hora cuidas a tus hijos? ¿Sabes tejer? Ahí está un acoso político porque disminuye a la mujer. Y cuando es autoridad, no le permiten entrar a las sesiones de consejo. Los alcaldes agreden a las mujeres que son regidoras. No les entregan información, no les permiten formar parte de las comisiones en la municipalidad. Y ahí es un acoso político. Sin embargo, en el Congreso de la República y en el Código Electoral se está planteando una ley contra el acoso político. Hay estadísticas muy fuertes desde el sistema electoral que muchas mujeres, por lo menos el 38% de mujeres, sufren acoso político cuando son candidatas y cuando son elegidas autoridades. Y contra eso se plantea un observatorio, desde el Jurado Nacional de Elecciones, un observatorio del acoso político, para observar la conducta de los varones, de los periodistas varones, frente a las candidaturas y autoridades mujeres. Un problema que está latente. El Perú es el primero que está planteando una ley contra el acoso político de la mujer. Y lo último, ya para finalizar, por el tiempo que me están señalando, la ley de dádivas. El proceso electoral es un proceso corto. Imagínense que el 10 de enero se va a convocar al proceso y las inscripciones van a ser en junio de ese año. En junio se inscriben los candidatos y las elecciones son en octubre. En el 2016 se dio la ley de dádivas, la ley 3414. Muchos recordarán que fue excluido ahí César Acuña, Vladimiro Guaro, por entregar una dádiva, por ofrecer 5.000 soles por una silla de ruedas. Esa ley de dádivas se dio en enero del 2016, cuando estábamos en pleno proceso electoral. El sistema electoral casi colapsa por la ley de dádivas, porque para excluir un candidato tiene que haber un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial, otro informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elección, apelaciones, recurso extraordinario, convocatoria de audiencia, y el plazo es extenso, pero el proceso electoral es corto. ¿Cuántos procesos por ley de dádivas se tuvo el 2016? Solamente el 2016, cuando teníamos presidente de la República, congresistas. 1.800 casos. De 1.800 casos, solamente hubieron 2 que fueron excluidos. El resto fue infundado. Ahora imagínense para este año 2018, con 15.000 candidatos, 100.000 candidatos, 150.000 candidatos. Nos pasaríamos todo el proceso electoral solamente viendo dádivas. ¿Y cuándo vemos nulidad? ¿Cuándo vemos inscripción de candidatos? Publicidad estatal, propaganda electoral, encuestadoras. ¿Cuándo? Si el proceso electoral es corto. ¿Qué es lo que se está planteando con la ley de dádivas que el Congreso ha planteado? ¿Qué dice el Congreso con dádivas ahora? Si el ciudadano es detectado en flagrancia, dice la ley que de repente se va a aplicar, se le perdona la primera vez. Pero si es reincidente, tiene multa y se lo excluye. La reincidencia se va a castigar y no la primera vez. Ya está en primera votación. ¿Qué plantea el sistema electoral para dádivas? Que en dádivas, cuando se detecte en flagrancia un candidato en dádivas, por un ofrecimiento o por una entrega, lo vean los juzgados de flagrancia. A
al ver los juzgados de flagrancia en un proceso rápido, en la sentencia se sanciona por un delito, pero también de manera accesoria la exclusión del candidato. Esa sentencia llega al Jurado Nacional de Elecciones y de manera rápida se lo puede excluir. Porque si el sistema electoral se carga con el proceso de dádivas, con las fiscalizaciones de la entrega de dinero, del ofrecimiento de dinero, en primera instancia, en segunda instancia, con apelación, con recurso extraordinario, nos pasaríamos todo el proceso solamente discutiendo dádivas. Y lo que plantea el Congreso de la República, si se aprueba esa ley, lo que estaría generando es que la primera entrega, bueno, te entregué 100 soles, porque el plazo mínimo es una cuota mínima, es un saldo mínimo. No te puedo sancionar, te advierto, te llamo la atención. Pero si reincides, para el Congreso de la República recién se podría castigar. Estos son los cambios, señores, que se avecinan para el próximo año. Pero cuando suceden las cosas que dicen, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no está haciendo nada, la OMPE no está haciendo nada, miren lo que están haciendo los candidatos. Pero la OMPE y el jurado, ¿qué es lo que hacen? Aplicar la ley. ¿Y la ley quién lo hace? Y si cada pueblo tiene el gobernante que merece, porque hemos elegido mal, come pollo, roba cable, no he fiscalizado la hoja de vida, no me preocupé por el debate público, no revisé en internet, me dejé llevar por una gaseosa, por una galleta, porque me pusieron la mejor orquesta. ¿Qué tipo de gobernantes tenemos? Y por último, ¿qué se está planteando para la juventud, señores? Ya que la mayoría que son jóvenes. La cuota joven es el 20%. 20% para participar en elecciones municipales y regionales. Los jóvenes no tienen su cuota en el Congreso de la República. No hay cuota joven para congresistas. No hay cuota joven para Parlamento Andino. No hay cuota joven para Presidencia de la República. ¿Qué se plantea a través del sistema electoral? La presencia de la cuota, así como la mujer tiene cuota mujer para el Congreso, también se plantea la cuota joven para el Congreso. Y la cuota joven no sea el 20%, sino se eleve al 25% de participación de los jóvenes. Porque los jóvenes también es un sector que está todavía recluido y que están pidiendo a gritos también participar en el sistema político del país. Yo les agradezco, señores, por haberme dado la bienvenida a Tarapoto. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.